Que el Dios Todopoderoso te bendiga desde su santa, gloriosa, majestuosa y poderosa morada. Que su cetro de equidad y de justicia se extienda hacia ti, que te haga justicia, que tus adversarios, tus enemigos, los que te odian, los que te aborrecen, sean avergonzados y tu cabeza sea puesta en alto. Estamos en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 7 vamos a leer a partir del versículo 32, la palabra de Dios dice así: Quisiera pues que estuvieseis sin congojas. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que, sin impedimento, os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen, eh, eh, para que su hija virgen pase ya de edad, y es necesario que sea así, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De la manera que el que la da en casamiento, hace bien, y el que no la da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu Santo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Vamos a reflexionar hasta el versículo 38 de esta porción. Sí, Pablo continúa hablando de la importancia de mantenerse el hombre célibe y de que la mujer eh, esté virgen, con el propósito de llevar el mensaje de salvación con libertad. Óigalo bien, con libertad. Sabe, yo entiendo bien lo que Pablo dice. Yo fui misionero muchos años en la iglesia católica. No tenía esposa. ¿Sabe? Andaba doquiera que me enviaban, yo iba sin ningún problema. Tenía la juventud, tenía el vigor, la vocación, la tenía. Iba por las selvas, sí, por trochas selváticas. Iba trotando, caminando, horas para llegar a los pueblos, para llevar o mantener la imagen y la doctrina de la Iglesia Católica en el territorio que se me había asignado como misionero. Y cuando me hice cristiano evangélico, también continué con la labor misionera, porque esto es una vocación, esto es un llamado del Señor. Pero ya estaba casado. Y ahí está el punto, mis amados. Yo ya estaba casado. Tenía una familia constituida, una esposa, 4 hijos. ¿Sabe? Y entonces yo me iba a las misiones. ¿Y qué pasaba con mis hijos? 15, 20 días. ¿Qué pasaba con mis hijos? ¿Qué pasaba con mi esposa? ¿Qué pasaba dentro del hogar? Mientras yo estaba edificando a otros, apagando los incendios de otros, el mío estaba ardiendo. El hogar mío estaba ardiendo. Sí. Bueno, y de manera irresponsable llegaba los días que llegaba y como encontraba tanto problema, prefería volver a irme a las misiones. ¡Qué irresponsabilidad!
Y esto con el manto de que le estaba sirviendo al Señor, de que estaba haciendo la obra del Señor. Pablo lo que está diciendo en esta palabra es que la mujer casada, el hombre casado, la mujer que tiene hogar, que tiene familia, el hombre que tiene hogar, que tiene familia, ahora tiene que dedicarse enteramente a su familia, debe tener cuidado de su familia. Yo lo he enseñado. La mujer casada es una mujer. La mujer cristiana cuando está casada es una mujer con dos maridos. Oh, ¿cómo así? Sí, claro. Tiene el esposo espiritual que es Cristo Jesús. Pero tiene el esposo natural en el Señor, que es con quien hizo ese pacto de amarse mutuamente como reflejo del amor que sienten por Dios, hasta que la muerte los separe. Pero la principal obligación en este caso ya no es con el Señor, y esto es lo que Pablo aconseja. En este caso la principal obligación es para con el esposo terrenal. Óigalo bien, yo no sé si le conté la historia, llegué a una comunidad hace muchos años, creo que fue en el 2003 o 2000, sí, creo que fue en el 2003. Bueno, no tengo la fecha, el año exacto. A una comunidad de una iglesia en, en Consacá, Nariño. Era una mujer dueña del supermercado eh, grande, el único supermercado que había allí, pero era muy grande. Tenía una casa espectacular con piscina. Junto a la casa ellos, la misma familia, había construido la iglesia y sostenían al pastor de esa iglesia. Sí, pero esta mujer estaba congojada, estaba triste, porque el marido, un hombre que vivía en Bogotá, no le paraba bolas, no le daba importancia, era una mujer joven y bella, tenían 3 hijos, pero él no le daba importancia. Había muchos motivos por los cuales él no le daba importancia. Yo le aconsejé frente a cada uno de ellos, pero hoy quiero contarle que también parte de ese problema es que este hombre venía los fines de semana a buscar a su esposa, pero su esposa no lo atendía. ¿Por qué? Porque el domingo había culto. Él quería estar con su esposa, pero el domingo ella estaba en culto. Óigalo bien, yo le aconsejé a esta mujer que cuando su esposo llegara, lo atendiera. Lo atendiera. Pastor, ¿cómo así? Si la Biblia dice, vas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás será por añadidura. No estoy contradiciendo esto. Esta mujer debe atender a su esposo. Óigalo bien. Es que hay muchas que son desordenadas, abandonadas en el hogar bajo el manto del Evangelio. Entonces se levantan y dejan todo tirado. No atienden a los hijos, no preparan los alimentos, no hacen nada al hogar porque tienen que ir a una oración a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, una tal alborada. Cuando la Biblia dice orar en todo tiempo, ¿quién dijo que yo tengo que ir a las 2 de la mañana a orar a la iglesia? ¿Quién dijo que yo tengo que desvelarme orando y trasnochar a mi familia orando a las 2, 3 de la mañana? No, Jesús no dijo esto. Si vamos a hacer vigilia, hagamos vigilia. Pero tenemos que ser coherentes en las cosas del Señor y tenemos que ser responsables. La mujer debe ser responsable con su esposo y el hombre debe ser responsable con su esposa. Y esto es un buen testimonio. Bueno, le aconsejé a esta mujer que
que atendiera a su esposo, porque el esposo ya le tenía bronca, rabia, tanto al pastor como a la misma iglesia, porque le habían robado su esposa, le habían quitado su mujer. Le dio unos consejitos a esta mujer. Esta mujer los aplicó. Y pronto empezamos a ver al esposo de esta mujer feliz, saludando, saludando al pastor y a los hermanos de la iglesia al pasar en su camioneta. Iba con su esposa feliz. Ya el pastor sabía que cuando él estuviera ahí, ella no iba a asistir al culto. Pero esto era temporal, mis amados, porque esto se vino a convertir en un testimonio de transformación, porque él también entendía que ella quería ir a la iglesia y que se estaba sacrificando. Ahora le tocaría a él sacrificar y acompañar a su esposa a la iglesia. Pero ¿en qué punto estoy? En el punto de que la mujer debe cumplir con su deber en su hogar, y luego de cumplir con todos sus deberes en su hogar, ahora sí debe cumplir con las obligaciones con el Señor. Pero mujer, si este pastor que te está hablando te pide algún día en un estado demencial, porque sería un estado demencial, si este pastor que te está hablando te pide un día que dejes los quehaceres, las obligaciones con tu esposo por venir a hacer algo a la iglesia, no le obedezcas. Pablo está diciendo aquí abiertamente, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Óigalo bien. Y yo no sé si usted está entendiendo en esta mañana esta palabra. No sé si está comprendiendo. Pero Pablo quiere que los hermanos, las hermanas que todavía no se hayan casado, aprovechen este tiempo para predicar el evangelio. Sí, pastor, no se puede predicar estando casado, claro. Pero Pablo habla de la libertad que se tiene. Pero estando casado también se puede. Pero de manera restringida. Porque el hombre ahora tiene que preocuparse de cumplir y de atender a su mujer. Y luego, ahora sí, lo que le corresponde en el Señor. Mientras que si está soltero, su prioridad es el Señor. Pero estando casado, su prioridad es su esposa. Por eso Pablo habla de ponerse de acuerdo cuando es temas del Señor. Porque tienen que ponerse de acuerdo. Si no hay acuerdo, el hombre y la mujer, entonces se debe cumplir con el deber en todos los sentidos, con las obligaciones que tiene la casada, con las obligaciones que tiene el casado. Óigalo bien. Así que, mis amados, Pablo dice que la mujer virgen, el hombre soltero, es de mucho provecho, de mucha bendición. Eh, se acerca con más libertad al Señor. Esto es lo que propone Pablo. Óigalo bien. Pero la soltería no es para, ya hablamos de la fornicación, para fornicar, ¿no? Bueno, mis amados, escalamos un poco, ¿no? Y entonces miramos que en la antigüedad era el padre de familia quien decidía si daba a su hija en casamiento o la conservaba en virginidad. Pablo dice, si la virgen se casa, insiste, no está pecando. Para nada. Sí,
que se case. Pero dice, pero el varón padre de familia que está firme en esta decisión, eh, que se mantenga firme en ella, que bien hace. Bueno, los tiempos han cambiado. Ya no es el padre de familia quien toma decisiones. De hecho, las leyes de nuestro estado prácticamente nos han arrebatado y nos han quitado la autoridad frente a nuestros hijos. Pero si cultivamos el Evangelio de Cristo en los corazones de ellos, téngalo por seguro, que el Espíritu Santo les hará sensible totalmente a su voz. ¿Sí? Así que, de manera conclusiva, es importante cultivar el corazón de nuestros hijos. Es importante llenar del mensaje de salvación del Evangelio de Cristo a nuestros hijos, no solamente con la lectura de la palabra, sino también con el testimonio de vida. No es que el casado o la casada peque, pero procure conservar lo más que pueda la pureza de su hija, de su hijo. Óigalo bien, procúrelo. ¿Sabe? Le habla a alguien que no supo hacerlo correctamente. No supe hacerlo correctamente porque yo era de esos que presionaba a los varones, bien machista, ¿eh? A los varones, con el temor de que alguno no me fuera a salir homosexual, yo los presionaba a los dos varones para que tuvieran intimidad con sus novias, conocedor de la palabra, y mire lo que estaba haciendo. Hoy pido perdón al Señor y le oriento a que usted no haga eso. Dios le bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.